Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Esa es la versión de la Biblia de las Américas. La versión de la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente manera: después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Y yo quisiera que usted me diera unos minutos de su atención para tratar de, aleluya, hablar un poco de la palabra del Señor, porque si hay algo que es necesario cuando venimos a la casa de Dios, es el poder recibir el alimento de la palabra. Hermano Ronnie, ¿él entiende español? Sí. No. Okay, I'm making sure. Queremos que él entienda lo que estamos hablando. Es necesario que usted y yo vengamos a la iglesia con la disposición de alimentarnos de la palabra. El pasaje que estamos leyendo es una profecía en contra de los pastores de Israel. Cuando leemos la palabra pastores en el idioma español, pensamos en pastores que están al frente de una grey. Pero esta palabra pastores aquí se refiere a los líderes de Israel. Se refiere a los reyes de Israel. Se refiere a los gobernantes de Israel. Se refiere, aleluya, a las personas que están en eminencia, que están en poder, que están en el gobierno. La palabra nos enseña en el capítulo 14 del libro de Romanos que todas las autoridades que están en la tierra son establecidas por Dios. Amén. Y que el que se revela en contra de esas autoridades se revela en contra de lo que ha sido establecido por Dios. Por eso es que es importante que nosotros obedezcamos las leyes establecidas en el país. Aunque muchas veces no parecen lógicas muchas de las leyes, pero estamos en la obligación, amén, de obedecerlas. Porque Dios ha establecido, aleluya, a las autoridades. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo crucial. Estamos viendo cosas que jamás pensamos que se iban, aleluya, a ver en el tiempo en el que nosotros vivimos. La generación nuestra, aleluya, la generación X, la generación, aleluya, de los milenios, aleluya, está viendo cosas que jamás pensamos que íbamos a poder ver en nuestro tiempo. Yo nací en el 1966. 3 años antes de que yo naciera, en Estados Unidos de América se eliminó la oración dentro de las escuelas. Hasta ese momento, en la historia de esta nación, en las escuelas se podía orar, se podía clamar a Dios, se podía interceder. Aleluya, cada individuo podía, amén, hablar con Dios, pedirle a Dios en la manera en que fuese necesaria. Pero en el 1963, aleluya, la oración en las escuelas fue eliminada. 10 años después, en el 1973, en los mismos Estados Unidos de América, se estableció el aborto. Aleluya, donde millones y millones de niños han sido asesinados, matados, eliminados, robados de la bendición de la vida, de un futuro glorioso, del disfrute de, aleluya, el amor de un padre, una madre, una familia que pudiera ayudarles a crecer y desarrollarse. Millones de niños han sido matados por una ley que permite, aleluya, el que esto se haga. La semana pasada, usted y yo fuimos testigos de, aleluya, la decisión de la Corte Suprema que está diciendo que es ok, que está bien que los homosexuales reciban una licencia de matrimonio, que está bien, aleluya, que un hombre y otro hombre contraigan matrimonio, que una mujer y una mujer tengan, aleluya, nupcias y declaren, aleluya, esposos o esposas. Eso lo estamos viendo en los Estados Unidos de América. Y América está sentando un precedente para el resto, aleluya, del mundo. Porque el mundo mira a América. Lo que América hace se repite en diferentes lugares del mundo. Entonces, si nosotros en América, aleluya, establecemos un mal ejemplo, el resto de las naciones, aleluya, nos imitarán a nosotros o imitarán a la nación y pensarán que todo lo que se hace también es aceptable.
El liderazgo de la nación necesita tener temor de Dios. Cuando Israel, aleluya, quería ser como las demás naciones, y los hermanos que están en las células han estado estudiando este material, cuando Israel quería ser como las demás naciones, le pidió a Dios o le pidió a Samuel que les diera un rey. Dios fue claro cuando le dijo a Samuel, ok, dales un rey, pero adviérteles de las cosas que el rey, aleluya, va a hacer. Y diles que se va a llevar a los hijos a la guerra. Y diles que le va a poner impuestos. Y diles esto y diles aquello, en el nombre del Señor. Y les citó lo que el rey haría en el futuro. Porque todos los reyes y todos los gobernantes, una vez llegan al poder, aleluya, se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Se creen que son lo mejor que existe en el planeta. Y comienzan, aleluya, a tomar decisiones en pensamientos y opiniones personales. Y comienzan a hacer lo que a ellos, aleluya, muchas veces les conviene. En el 2008, el hoy presidente Barack Hussein Obama, en la iglesia del hermano, aleluya, Rick Warren, en California, se le hizo una pregunta. La pregunta que se le hizo al presidente Obama fue, aleluya, que él consideraba el matrimonio. Y él en la iglesia, en el altar, sentado en el altar de la iglesia, dijo que el matrimonio era una unión entre un hombre y una mujer. Y que él consideraba que eso era sagrado porque Dios estaba en el asunto. Él no mintió en ese momento. Pero vemos que después de eso, 7 años después, hoy, aleluya, pinta o adorna la Casa Blanca con los colores del arco iris y dice que el matrimonio homosexual es una unión cool. Fue la expresión que él utilizó, que es cool. Lo que está pasando, que las personas puedan, aleluya, compartir su amor el uno con el otro. Lo que la Corte Suprema, aleluya, hizo es que dice que nadie, ningún gobierno, ninguna institución, ninguna persona debe prohibirle a otra casarse con la persona a quien ama. Oiga, y eso deja una puerta abierta enorme. En el estado de, aleluya, Nueva Jersey, hay un hombre que se va a casar con su hija. Porque ningún gobierno, ninguna persona, ninguna institución debe prohibirle al ciudadano casarse con la persona que ama. Y yo digo, y si yo quiero casarme con mi perro, me puedo casar con mi perro. Si yo me quiero casar conmigo mismo porque yo me amo a mí mismo, nadie puede impedírmelo. Se ha abierto una caja de Pandora, hermano. Aleluya, que no va a haber manera de poder cerrarla, porque ya es la ley de la nación. Pero aleluya, se cumple lo que la palabra de Dios dice. Yo hablaba con April y hablaba con Yesenia la semana pasada, mientras estábamos aquí en la actividad, aleluya, del BBS. Y en la conversación que tuvimos, salió a relucir, es que tiene que cumplirse lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra dice que los días del fin serían como en los días de Sodoma y como en los días de Gomorra, que sería como en los días de Noé. Alabamos el nombre del Señor y por lo tanto, no debe sorprenderle a la iglesia que estas cosas ocurran, pero sí la iglesia debe actuar para que estas cosas, aleluya, Dios las detenga, si en su voluntad quiere detenerlas en este tiempo. Ahora, el propósito y la voluntad de Dios se van a cumplir, quiera usted o no. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad en el nombre del Señor y Él va a llevar a cabo su plan, aleluya, con usted o sin usted. Porque, aleluya, la palabra Dios tiene, aleluya, que cumplir. Pero nosotros como ciudadanos, como, aleluya, personas razonables y como personas responsables, tenemos que buscar la manera de ejercer, aleluya, nuestros derechos dentro de la ciudad, dentro de la nación, dentro del país en que vivimos. Porque no podemos quedarnos con la boca callada, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. La iglesia tiene que actuar. Si alguien, aleluya, es responsable de estas malas decisiones, aleluya, es el silencio de la iglesia en estos términos. Hoy todo el mundo habla de este asunto, pero antes de la decisión, muchas iglesias no hablaban del asunto. Muchos predicadores mencionaban el asunto, porque muchos han visto cómo se les ataca, cómo se les persigue cuando se hablan de temas que son tabú dentro de las iglesias. Y usted sabe que, aleluya, por mucho tiempo hemos aquí estado hablando acerca de esta situación. Para nosotros no es nada nuevo. Para nosotros no nos sorprende.
Aleluya, porque sabíamos, en nombre del Señor, lo que estaba por venir. Pero hay iglesias en que las ovejas están completamente espantadas, están asustadas, porque piensan que es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Todavía no es. Alabamos el nombre del Señor, pero es el comienzo de los dolores de parto. Es el comienzo, aleluya, del decline y del caer y de la desgracia moral de una nación que fue establecida en principios bíblicos. Yo me imagino que los líderes políticos de esta nación, los líderes del primer Congreso americano, que murieron, que están en sus tumbas, hoy están brincando dentro de la tumba. ¿Por qué? Porque el primer Congreso americano que se formó, aleluya, yo tengo una foto de todos los congresistas, aleluya, en la Casa Blanca, tirados de rodillas, clamando, buscando a Dios por dirección para guiar esta nación. Los pastores, los líderes de la nación de Israel, se aprovechaban de la nación, se aprovechaban del pueblo, se aprovechaban de la gente. Dice aquí el profeta Isaías, en nombre del Señor, aleluya, que ellos no apacentaban la grey, pero se apacentaban ellos mismos. O sea, le quitaban la lana a la oveja, se vestían la lana, se comían la carne, se tomaban la leche, pero no atendían, aleluya, las necesidades, por el nombre del Señor del pueblo. Y usted ve cómo estos políticos, aleluya, cuando son elegidos, bien humildemente llegan a sus puestos, pero cuando empiezan a obtener riquezas, cuando comienzan a ver las ventajas del poder, cuando comienzan a ver los beneficios que hay, aleluya, en esa posición, se dañan. En una ocasión escuché a alguien me preguntó, pastor, ¿en qué se parece un político a un plátano? Ya ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Yo no la sabía para aquel entonces, y ahora sí la sé. Que no hay ni uno derecho. Alabamos el nombre del Señor. Y yo creo que necesitamos gente recta en la política. Yo creo que necesitamos hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que corran para política, que corran para las oficinas políticas. Porque es necesario, aleluya, que el político tenga temor de Dios. Porque ¿cómo es posible que 5 personas en la Corte Suprema de los Estados Unidos le dicten a 300 millones de personas en la nación lo que es aceptable y lo que no es aceptable? Pero como le hemos dado un poder, aleluya, a muchos líderes y a muchos políticos, por eso es que hoy estamos en la condición en la que estamos. Alabamos el nombre del Señor. Es un contraste completamente diferente, aleluya, lo que me muestra aquí el profeta Ezequiel, a lo que me habla el salmista David en el capítulo 23 del libro de Salmos. Vaya conmigo allá. Salmo capítulo 23. Porque los pastores de Israel que habla Ezequiel, dice la palabra que no atendían a la pierna quebrada, no atendían a la recién parida, no se preocupaban por la que estaba enferma. Aleluya, ellos estaban ahí para apacentarse ellos mismos. Pero en el capítulo 23 del libro de Salmos, el salmista David, inspirado por Dios, aleluya, comienza diciendo, Jehová es, el Señor es mi pastor. La palabra pastor significa uno que alimenta, uno que, aleluya, lleva el rebaño, uno que cuida del rebaño, uno que conoce el rebaño. Y David dice, Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Aleluya, si yo soy el pastor suyo, es probable que a usted le falte trabajo. Es probable que le falte una compañera. Es probable que le falte un carro. Es probable que le falte dinero. Pero si Jehová es su pastor, a usted no le falta nada. Alabamos el nombre del Señor. Y es necesario que hagamos de Jehová nuestro pastor, porque Él es quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si tenemos a Jehová como nuestro pastor, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, de tener abundancia, de tener escasez, pero en todo sea Dios, aleluya, glorificado. Dice el salmista que Él lo lleva a pastos delicados. Él nos hace descansar junto a aguas de reposo. Las ovejas del capítulo, aleluya, 34 del libro de Ezequiel, dice al final del capítulo que bebían el agua y hollaban el agua para ensuciarla.
para que los que venían detrás tomaran agua sucia. Pero estas aguas en las que el salmista dice que Jehová nos lleva son aguas de reposo. Aleluya, podemos sentarnos a la ribera del río. Aleluya, a la ribera de la palabra, alimentarnos de esa agua bendita. Porque esta palabra es bendita y es agua para nosotros, agua para nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo el salmista, Él renueva mis fuerzas. Gloria al nombre del Señor. Y así da honra a su nombre. Esta es la versión nueva del Viviente. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Aun cuando ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con usted. Él estará conmigo. Con su vara y con su callado me va a infundir aliento. O sea, si yo me salgo del camino, si me desvío del camino con el callado, gentilmente Él me hará de vuelta al camino. Los pastores de Israel no hacían eso. El pueblo se desviaba, ellos no les importaban. Adoraban a Baal, adoraban a Cera, a ellos no les preocupaba. Lo que les importaba eran los impuestos, lo que les importaba eran las ofrendas, lo que les importaba era el dinero, el territorio. Pero este pastor, cuando uno se desvía del camino con el callado, lo vuelve, aleluya, al camino. Y si tiene que usar la vara, también usa la vara. ¿A cuánto les gusta cuando Dios usa la vara en contra suya? Ningún amén. Ni un amén. Es que usted no se porta mal. En esta iglesia no hace falta la vara, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero de vez en cuando hace falta, aleluya, que también se utilice la vara. Tu vara y tu callado me dan aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Unges mi cabeza y hace que mi copa rebose. ¿Cuándo debe un creyente estar triste? ¿Qué dice la palabra? ¿Está siempre? Hay una alabanza vieja que dice, no puede estar triste un corazón. No puede estar triste un corazón que alaba. Yo canto, que alabo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Usted quiere el remedio para la alegría y para la tristeza? Alabe a Dios. Gócese en el Señor. Aleluya. Porque Él unge su cabeza con aceite, que Él hace que su copa rebose. Tengo aquí la historia de un joven. Aleluya. Al cual, después de una reunión cristiana, en el nombre de Jesucristo, Dios lo probó. Se la voy a leer. Un joven había estado en el estudio bíblico del miércoles de la noche. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles de la noche? Cuando ya se pase lista. El pastor había hablado de escuchar y obedecer la voz del Señor. El joven no pudo evitar pensar, ¿Dios habla con la gente hoy? Fue la pregunta que se hizo. Después del servicio, salió con unos amigos a tomar un café y comentaron el mensaje. Varios contaron cómo Dios los había guiado en diversas oportunidades. Ya eran las 10 de la noche cuando el joven emprendió el regreso hacia su casa. Sentado en el auto comenzó a orar. Dios, si todavía hablas con la gente, por favor, háblame a mí. Yo te voy a escuchar. Voy a hacer todo lo que pueda por obedecerte. Mientras manejaba por la calle principal de su ciudad, tuvo un pensamiento extraño. Parar y comprar 1 litro de leche. Sacudió la cabeza y dijo en alta voz, Dios, ¿eres tú? Como no obtuvo respuesta, siguió camino hacia su casa. Pero nuevamente el pensamiento volvió a su mente. Compra 1 litro de leche. El joven recordó cómo el pequeño Samuel no había reconocido la voz del Señor y acudía a pedirle ayuda a Elí. Está bien, Dios, en caso de que seas vos, era de Guatemala, voy a comprar la leche. No parecía una prueba muy difícil de obediencia. La leche siempre es útil. Se detuvo, compró el litro de leche y siguió camino hacia su casa. Cuando estaba por pasar la calle 7, sintió de nuevo el impulso. Doble en este. Esto es una locura, pensó, y pasó de largo la intersección. De nuevo tuvo la sensación de que debía haber doblado en la calle 7. Así que en la siguiente intersección dobló y volvió hacia la calle 7. Medio en broma dijo en alta voz, ok Dios, así lo haré. Anduvo por varias cuadras
cuando de repente sintió que tenía que detenerse. Estacionó y miró a su alrededor. Estaba en una zona semicomercial de la ciudad. No era de las mejores, pero tampoco era lo peor. Los negocios estaban cerrados y la mayoría de las casas estaban oscuras, como si sus habitantes ya se hubieran ido a dormir. Otra vez sintió algo. Anda y dale la leche a la gente de la casa de enfrente. El joven miró la casa, estaba oscura y daba la impresión de que la gente se habían ido o estaban durmiendo. Empezó a abrir la puerta y se volvió a sentar en el auto. Dios, esto es una locura. Esa gente deben estar durmiendo y si los despierto, se van a enojar y yo voy a quedar como un estúpido. Nuevamente sintió que debía ir y darle la leche. Finalmente abrió la puerta del auto y dijo, está bien Dios, si eres tú, voy a ir y les voy a dar la leche. Si quieres que quede como un loco, está bien. Quiero ser obediente. Supongo que eso servirá de algo, pero si no me contestan rápido, me voy. Cruzó la calle, tocó el timbre. Se escuchaban ruidos que venían desde adentro. Un hombre gritó, ¿quién es? ¿Qué quiere? Y la puerta se abrió antes que el joven pudiera salir disparado. El hombre que abrió tenía jeans y una remera. Parecía que recientemente se había levantado de la cama. Tenía una mirada extraña y no parecía muy contento de ver un extraño parado en la puerta de su casa. ¿Qué quiere?, le preguntó. El joven sacó la botella de leche y le dijo, aquí tiene, esto es para usted. El hombre tomó la leche y corrió por el pasillo hacia adentro, hablando. Luego vio pasar a una mujer llevando la leche a la cocina. El hombre la seguía cargando un bebé en brazos. El bebé lloraba. El hombre tenía los ojos llenos de lágrimas y le dijo casi llorando, estábamos orando. Tuvimos que pagar muchas cuentas este mes y nos quedamos sin dinero. No teníamos leche para nuestro bebé. Le estábamos pidiendo a Dios que nos muestre cómo conseguir leche. La esposa desde la cocina gritó, le pedimos que mandara un ángel con un poco de leche. ¿Es usted un ángel? El joven buscó su billetera, sacó toda la plata que tenía y la puso en la mano del hombre. Dio media vuelta y volvió a su auto. Las lágrimas corrían por su rostro. Se dio cuenta de que Dios todavía contesta nuestras oraciones. Esto fue simplemente una prueba. Nuestro Dios, nuestro pastor, se preocupa, aleluya, de que tengamos todo lo necesario. Dios no está obligado, aleluya, a suplir todos sus caprichos y todos sus lujos, pero sí Dios está obligado a suplir, aleluya, sus necesidades. Dice la palabra que Él hace que nuestra copa rebose. Rebose. Y con nuestra copa rebose es para que la compartamos con otro. Alabado sea el nombre del Señor. Esta versión dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Gloria a Dios. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Mi copa se desborda de bendiciones. Hay quienes dicen, Señor, voy a sembrar este año, voy a sembrar una cosecha, voy a sembrar chiles, voy a sembrar papas, voy a sembrar lo que sea. Y te voy a dar las primicias, Señor. Y cuando llega la primera cosecha, se la comen. Alabado sea el nombre del Señor. No cumplen su palabra. Aleluya. Le están mintiendo a Dios. Dios les está bendiciendo. Ellos no hacen la parte, aleluya, de su promesa que hicieron. Cuando llegamos de Alemania aquí a Tennessee, a la iglesia que asistíamos, era la iglesia de Dios en Clarksville. El pastor John Blood dice que un año él sembró, aleluya, maíz en su jardín. Y yo no sé cuántos aquí han sembrado maíz alguna vez. Usted siembra un grano, sale una planta y le voy a dar que 2 mazorcas, ¿verdad? Cuando más, 3, cuando más 3. ¿Ok? Y una vez dio esas 3 mazorcas, se acabó el asunto. Los que cosechan frijoles, ¿verdad? Usted siembra la semilla, nace la planta, le puede dar 1, 2 bellotas, 3 bellotas de frijoles, o el nombre de eso, lo que pueda cosechar de la planta, y después se acabó el asunto. Este hermano testifica que cuando él sembró la semilla de maíz en la tierra, él oró y le dijo a Dios que multiplicara, aleluya, la semilla que él estaba sembrando. Y él cuenta y testifica, en el nombre de Jesús, que él, aleluya, cosechó de una misma planta en un año más de 3 cosechas. ¿Quién hace eso? Tiene que ser Dios.
Porque no fue que el hermano José Navarijo le dio una semilla especial a ese varón, porque no lo conocía. Dame una planta que tiene por ahí José escondida, que es milagrosa, en el nombre del Señor, para que produzca más de un fruto en un año. Sino que Dios en su misericordia honró la fe de su siervo y multiplicó la semilla que él sembró. Dice la palabra que él, aleluya, hace que nuestra copa se desborde de bendiciones. Piense, medite, ¿cuánto tenía usted cuando llegó a esta nación? Es probable que algunos de ustedes puedan recordar, tenía $20 en el bolsillo. Crucé la frontera con $50, con $10, no sé cuánto. ¿Cuánto le ha bendecido Dios? ¿Ha desbordado Dios su copa de bendiciones? Aleluya, porque Él es nuestro pastor. Y cuando Dios es nuestro pastor, aunque no tengamos nada, somos ricos. Alabado el nombre del Señor. Aunque no tengamos posesiones, dice la palabra que en el reino de los cielos tenemos una mansión que ya Jesús nos fue a preparar. Aleluya, porque Él es nuestro pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los domingos del año. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el último versículo no se lo voy a leer porque usted eso no lo hace. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay bendición, aleluya, en servirle a este pastor. No a este pastor, al pastor Jehová. Al verdadero pastor, al pastor de los pastores. Al pastor de su alma, en el nombre del Señor. Porque lo que Él tiene para usted es bendición. Aleluya. Hay en Él prosperidad, hay gozo, hay alegría. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, ya estoy por terminar. Juan capítulo 10. Alabado sea Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los pastores de Israel daban las ovejas por su vida. Pero el verdadero pastor da su vida por las ovejas. El verdadero pastor está dispuesto a morir, aleluya, por sus ovejas. Llegó un pastor nuevo a una iglesia. Predica. Y al final del culto una niña se le acerca y le pregunta, ¿es usted un predicador o es usted un pastor? Y el hombre un poquito, aleluya, preocupado por la interrogante, le dice a la niña, ¿tú sabes la diferencia entre un predicador y un pastor? Y la niña le dice, el predicador se preocupa por sí mismo. El pastor se preocupa por la gente. Aquí dice la palabra que el pastor da su vida por las ovejas. Hay mucha gente que entran en este negocio, aleluya, del pastorado porque piensan, aleluya, que en él van a encontrar un reconocimiento, que en él van a encontrar una manera de vivir financieramente, que en él van a encontrar, aleluya, el aplauso de la gente, no sabiendo el compromiso que tienen que hacer. Porque el pastor debe dar su vida por las ovejas. Y hay ovejas, hermano, que es un poquito difícil pensar dar la vida por ellos. No, hoy no vinieron. Gloria a Dios. Jehová, nuestro pastor, dice la palabra que Él da su vida por las ovejas. No solamente Él da su vida por las ovejas. Dice la palabra que el verdadero pastor, aleluya, en el versículo 14, conoce ovejas. Si tomáramos en este lado a la hermana Lupe como pastora de este rebaño que está aquí, si en el centro tomáramos al hermano Jorge Madrid como pastor de esta grey que está acá, y en este lado acá tomáramos al hermano Daniel como pastor de esta grey, es probable
aleluya, que cada uno de ellos se conozca las ovejas que están a su cargo. Y es probable que se mezclen todas las ovejas. Que el domingo que viene, los que están aquí se mezclen entre los otros dos lugares y se haga un revoltijo aquí. Y yo le diga a hermana Lupe, hermano Jorge, hermano Daniel, busquen sus ovejas. ¿Creen ustedes que podrán ellos separar sus ovejas en cuestión de una semana? Es probable. Es probable. Los pastores de Israel, los pastores que tienen ovejas, muchas veces con simplemente chiflar, con el chiflido del pastor, las ovejas corren donde está su pastor. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Pero no solamente dice eso, sigue diciendo, las mías me conocen a mí. O sea que la oveja simplemente con escuchar el sonido de la voz del pastor, o con simplemente escuchar el chiflido o el llamado del pastor, aleluya, corre hacia su pastor. Porque ese es el que la va a llevar al pasto verde, ese es el que la va a llevar a aguas de reposo, ese es el que la va a traer de vuelta, aleluya, al redil. El pastor conoce las ovejas y las ovejas lo conocen, aleluya, a él. Este pastor, aleluya, está dispuesto a dar la vida por las ovejas, las conoce, las guarda, las alimenta, pero también sus ovejas lo conocen a él. Es necesario que nosotros como iglesia, que nosotros como pueblo, conozcamos a nuestro pastor. La palabra dice que en este último tiempo se levantarían muchos falsos cristos, muchos falsos profetas y engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Oiga, van a venir muchos por ahí diciendo que son, aleluya, de nuestra grey, de nuestra congregación, de nuestra manada, que son de los escogidos y van a hacer unas señales y van a hacer unos milagros y van, aleluya, a hacer ciertas cosas, pero en realidad no son ovejas de este redil, alabo el nombre del Señor, sino que vienen simplemente para engañar, para destruir, aleluya, y para separar y para arrancar lo que Dios, aleluya, ha plantado. Por lo tanto, es necesario que usted y yo aprendamos a discernir, a reconocer, aleluya, a nuestro verdadero pastor. Los pastores de Ezequiel, aleluya, la palabra dice que esta gente solamente estaban preocupadas, en nombre del Señor, por su persona. Las características del verdadero pastor, aleluya, es que él se desvive, aleluya, por las ovejas. En el capítulo 22 del libro, aleluya, de Ezequiel. Y voy a regresar al pensamiento original y principal. La iglesia tiene que entender el tiempo en el que vive. Lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos en los Estados Unidos, a través del mundo, que no conocen la urgencia del tiempo en el que viven. Y que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, gente que conocen los tiempos. Y en el capítulo 22, aleluya, del libro de Ezequiel, dice la palabra en el versículo 23. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros, quitándoles sus riquezas mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo santo y lo que no es. Tampoco enseñan en mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones
y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esa es la versión del viviente, o en nombre del Señor. Tal vez en la Reina Valera usted la lea un poquito diferente, pero aleluya, dice lo mismo, buen nombre del Señor. Es simplemente una versión diferente. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Los profetas y los sacerdotes de Israel, aleluya, juntamente con los líderes del país, dice la palabra que mentían, engañaban, decían Jehová ha dicho, cuando Jehová no había dicho nada. Decían a lo malo bueno y a lo bueno le decían malo. No hacían diferencia entre lo puro, entre lo inmundo, entre lo vil, aleluya, y lo santo. Que nos libre a nosotros Dios de cometer el mismo error. Que vayamos siguiendo el status quo. Que no tengamos, aleluya, la valentía de pararnos firmes detrás de los púlpitos, aleluya, a condenar el pecado. Porque verdaderamente, hermanos, muchos ministros hoy, aleluya, están atemorizados. Muchos ministros hoy están temblando. En nombre del Señor, porque no saben el día en que van a tener que hacer frente a una decisión que puede costarles, en nombre del Señor, el pastorado, o que le puede costar el liderazgo de la iglesia, y que los puede llevar hasta la cárcel. Silencio, Padre. Esos días están por venir. Esos días están por venir. ¿Qué va a hacer la iglesia? Alabamos el nombre del Señor en esa situación. La iglesia tiene que clamar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que continuar diciéndole pecado el pecado. La iglesia tiene que continuar predicando la verdad, la palabra de Dios. Continuar diciéndose, así dice Jehová el Señor. Para que la gente entienda, aleluya, que el Dios nuestro, que el Dios justo, que el Dios verdadero, aleluya, Él cuidará, Él guardará de los suyos. Y aunque tengamos que ir al foso de los leones, como fue Daniel, aleluya, el príncipe, el rey le va a decir, Daniel, varón del Dios viviente, al quien tú continuamente sirves, tu Dios te guarde, tu Dios te proteja. Y el rey entienda que el Dios de ese hombre, que el Dios de esa mujer es el Dios poderoso. Y se va a su casa y no come, y no escucha música, y no prende la televisión, y no ve cable, y no ve deporte ninguno. Se va a ayunar y al día siguiente desciende al foso. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿pudo librarte de los leones? Y usted podrá decir como Daniel, Rey, mi Dios me ha guardado. ¿Por qué? No he hecho ninguna cosa injusta.
Ni delante de Él, ni delante de ti. En el nombre del Señor. Y Dios, dice la palabra, que Él es un Dios que honra a los que le honran. Entonces la iglesia debe honrar a Dios primero. Decir lo que dijo el apóstol Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos cierran las puertas, nos reunimos en la casa. Si nos sacan de las casas, nos metemos en las tumbas como hacían en las catacumbas como hacían al principio. Si no, nos vamos al monte, donde tengamos que irnos, pero la palabra hay que predicarla. No podemos ceder a las presiones del gobierno. No podemos ceder en el nombre del Señor a los temores de la gente en esta nación. Tenemos que predicar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Oh, gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo. Alabado sea Dios. Dios es galardonador de aquellos que le buscan, de los que le buscan de veras. El problema es que hay muchos que se llaman cristianos, pero son simplemente cristianos de nombre. Son cristianos de domingo. Son cristianos por tradición. No han aceptado verdaderamente el reto, aleluya, de seguir a ese pastor. El pastor de los pastores, al pastor de su alma, en el nombre del Señor. Se pusieron tristes. Alabado sea Dios. Dios un día llamará a cuenta a la iglesia a los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estaba en Puerto Rico. Iban americanos a Puerto Rico a predicar. En Puerto Rico decían que los americanos eran liberales. La iglesia en la que yo asistía, en la que yo me crié, allí no habían aretes, allí no había pintura, allí no había pantalones, allí no había deporte, allí no había nada. Allí mire, había que caminar más recto. Disciplina si te volteabas a mirar mal. Disciplina por aquí, disciplina por allá. Eso nos ayudó, eso me ayudó a mí, de cierta manera, en el nombre del Señor. A mí con el pasar del tiempo hemos entendido que algunas de esas cosas eran leyes puestas por los hombres. Gloria a Dios. Pero créame, le digo una cosa. La iglesia americana va a tener que darle cuenta a Dios un día. ¿Por qué? Porque se quedó de brazos cruzados. Porque se cerró la boca. Aleluya. Y se dio a las presiones del gobierno y a las presiones de las minorías. Alabado sea Dios. Tenemos que caminar, aleluya, con lo que la palabra de Dios dice. Los apóstoles en el primer siglo no les importó dar su vida por el evangelio. Se les profetizó. Van a ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a morir hasta lo último de la tierra. Hoy hay aleluya, cristianos que están muriendo en otros países del mundo por su fe. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un cristiano en Estados Unidos murió por su fe? ¿Cuándo fue la última vez que un cristiano americano en Estados Unidos murió por su fe aquí en esta tierra? Pero váyase a Irak, váyase a Siria, váyase a Israel, váyase a esa parte del mundo, que los musulmanes los están matando y los están crucificando. Simplemente por ser cristianos. Y creemos que la sangre de uno de esos vertida en tierra producirá, aleluya, miles de testigos. Producirá, aleluya, miles de cristianos. Porque el evangelio no hay nadie que lo pueda parar. Esta palabra no hay nadie que la pueda callar. Han tratado de callarla, han tratado de eliminarla, pero nadie puede hacerlo. Nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es más grande, en el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que creer a lo que su palabra nos dice, en el nombre de Jesús. Y Él te dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni la llama arderá en ti, en el nombre del Señor. Así que creámosle a Dios, creámosle a su palabra, creámosle a su siervo, en el nombre del Señor. Y hagamos lo que la palabra dice en el capítulo 6, versículo 15 del libro de Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas, sin embargo, Israel dijo, no andaremos, no iremos por ese camino. Pero usted y yo somos sabios. Aleluya, debemos buscar ese camino. Jesucristo dijo en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan, yo soy el camino,
Yo soy, hello, hello, hello. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro pastor, no hay otro salvador, no hay otro redentor, no hay otro cordero. Aleluya, no hay otro salvador que no sea Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Push. You know what that means? Push. Pray until something happens. La iglesia tiene que pujar. La iglesia tiene que pujar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar hasta que algo pase. Gloria a Dios. Ya comenzaron los dolores de parto. Ya pronto se rompe la fuente. Pero en nombre del Señor, y pronto el Rey de Gloria aparecerá, los cielos se abrirán y la iglesia, los escogidos, dice la palabra, que serán levantados a morar, aleluya, con su Rey por la eternidad. Todos los líderes políticos tratan de dejar un legado, tratan de dejar algo, aleluya, que los marque en la historia. Aleluya, que nosotros podamos también dejar un legado y que nuestro legado sea como el de David. En el capítulo 16, si no me equivoco, en el versículo 32 del libro de Hechos, dice la palabra que David sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nosotros sirvamos a nuestra generación de acuerdo a la voluntad de Dios.